«Despierta, por favor, despierta», suplicó Eduardo arrodillado en el pasto húmedo con la mujer inconsciente en sus brazos. La lluvia caía sobre ellos mientras las llamas del avión estrellado iluminaban el campo. El rostro de la mujer, pálido y con pequeños cortes, permanecía inmóvil. Eduardo la cargó con firmeza, sintiendo el pulso débil en su cuello. «Aguanta, te voy a sacar de aquí», murmuró, levantándose con ella en brazos. La explosión detrás de ellos lo impulsó hacia adelante. Eduardo protegió a la desconocida con su cuerpo mientras corría hacia su camioneta, dejando atrás los restos ardientes del pequeño avión. Eduardo Ríos despertó como cada mañana, antes del amanecer. A sus 35 años, las arrugas en su frente y las manos callosas contaban la historia de un hombre que había dedicado su vida a la tierra. Se preparó un café y salió al porche de su modesta casa de campo. Observó los campos de trigo que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, herencia de 3 generaciones de la familia Ríos. «Otro día de trabajo, mamá», dijo al entrar a la cocina, donde Dolores, de 68 años, ya preparaba las tortillas del día. «Las nubes traen lluvia, hijo. Mejor apúrate con la cosecha del sector norte». Eduardo asintió. La sequía había afectado duramente sus cultivos y cada gota de lluvia era vital, pero también significaba que debía adelantar sus labores. Mientras trabajaba bajo el sol de la mañana, repasaba mentalmente las cuentas pendientes. El banco había enviado otro aviso de pago atrasado. Si las cosas seguían así, tendría que considerar la oferta de los desarrolladores que querían convertir estas tierras en un complejo turístico. «Primero muerto que vender», murmuró para sí mismo, golpeando la tierra con su azadón. A mediodía, el cielo se oscureció. Eduardo decidió regresar a casa cuando las primeras gotas comenzaron a caer. La tormenta se desató con furia mientras entraba a la cocina empapado. «Te lo dije», sonrió Dolores, sirviéndole un plato de frijoles. «Esta lluvia es un regalo del cielo». «Si no se lleva parte de la cosecha», respondió Eduardo, mirando por la ventana. La tarde avanzaba cuando un estruendo sacudió la casa. No era un trueno común. «¿Qué fue eso?», preguntó Dolores asustada. Eduardo se asomó por la ventana y vio una columna de humo negro elevándose desde el extremo más alejado de su propiedad. «Algo se estrelló en el campo», dijo tomando su impermeable. «Vuelvo pronto». Condujo su vieja camioneta por el camino enlodado hasta donde pudo. Luego continuó a pie. El humo lo guiaba. Lo que encontró lo dejó paralizado. Un pequeño avión privado partido en 2 ardía entre sus cultivos. Eduardo buscó sobrevivientes alrededor del área. Fue entonces cuando la vio. Una mujer tendida sobre el pasto mojado, a unos 30 metros del accidente. Corrió hacia ella. Vestía ropa cara, ahora sucia y rasgada. Su rostro, aún cubierto de lodo, mostraba facciones delicadas. Eduardo comprobó su pulso. Estaba viva. La explosión del tanque de combustible no le dejó alternativa. La tomó en brazos y corrió hacia su camioneta. La mujer era ligera, pero cargar su cuerpo inconsciente bajo la lluvia torrencial no era fácil. Al llegar a casa, Dolores no necesitó explicaciones. «Ponla en mi cama», ordenó mientras buscaba el botiquín. Juntos limpiaron sus heridas. La mujer tenía varios cortes superficiales y un golpe en la cabeza, pero ninguna herida grave visible. «Deberíamos llevarla al hospital», dijo Eduardo. «El puente debe estar inundado con esta tormenta», respondió Dolores. «Estaremos aislados por días». Eduardo asintió. El pueblo más cercano quedaba a 1 hora en condiciones normales, pero con la tormenta, el pequeño puente que cruzaba el río siempre se inundaba. Durante 3 días, Eduardo y Dolores se turnaron para cuidar a la desconocida. Le bajaban la fiebre, limpiaban sus heridas y le daban agua entre períodos de conciencia confusa. Lo único que encontraron fue una pulsera de plata con las iniciales BF grabadas. Al 4.º día, mientras Eduardo le cambiaba el vendaje de la frente, la mujer abrió los ojos completamente. Eran de un color miel intenso que contrastaba con el azul del cielo que se veía por la ventana. «¿Dónde estoy?», preguntó con voz débil. «En mi casa. Hubo un accidente. Tu avión se estrelló en mi campo». La mujer intentó incorporarse, pero el dolor la hizo recostarse nuevamente. «¿Avión? No. No recuerdo nada».
¿Cómo te llamas?, preguntó Eduardo con suavidad. Ella cerró los ojos, concentrándose. No lo sé, respondió finalmente, con una expresión de pánico creciente. No recuerdo mi nombre, no recuerdo nada. Eduardo le tomó la mano instintivamente para calmarla. Tranquila, el golpe en tu cabeza fue fuerte, te recuperarás. ¿Quién eres tú?, preguntó ella, aferrándose a su mano como a un salvavidas. Eduardo Ríos, esta es mi granja. Te encontré después del accidente y te traje aquí. ¿Me salvaste la vida? Eduardo asintió, incómodo ante su mirada intensa. Cualquiera hubiera hecho lo mismo. Mientras tanto, a cientos de kilómetros en la Ciudad de México, Javier Fuentes golpeaba su escritorio con frustración. La pantalla de su computadora mostraba la última ubicación conocida del avión de su hija Valentina antes de desaparecer del radar. «Quiero a todos los equipos de búsqueda disponibles en Chiapas ahora mismo», gritó al teléfono. «Mi hija está en algún lugar de esas montañas y la voy a encontrar aunque tenga que mover cielo y tierra». N. El amanecer del séptimo día llegó con un cielo despejado. Eduardo entró a la habitación con una taza de té para la misteriosa mujer que ahora podía sentarse en la cama. «Buenos días», saludó él colocando la taza en la mesita. «¿Cómo te sientes hoy?» «Mejor. El dolor de cabeza ya casi desaparece», respondió ella, tomando la taza con ambas manos. «Pero sigo sin recordar nada». Eduardo se sentó en la orilla de la cama, observándola. Su cabello, ahora limpio, revelaba un tono rubio dorado y sus manos delicadas mostraban que no estaban acostumbradas al trabajo físico. «Usas una pulsera con las iniciales BF», comentó él. «Quizás tu nombre empiece con B». Ella miró la pulsera como si la viera por primera vez. «¿Valeria? ¿Victoria?», probó en voz alta, pero negó con frustración. «No me suena familiar». «Te llamaré Valeria mientras recordamos tu verdadero nombre, ¿te parece?». La mujer sonrió por primera vez, iluminando su rostro. «Valeria será, entonces». Dolores entró con un vestido sencillo y sandalias. «Te traje esto. No es elegante, pero está limpio», dijo dejando la ropa sobre la cama. «Tu ropa quedó destrozada en el accidente». «Gracias, señora Ríos. Son muy amables conmigo». Más tarde, Eduardo encontró a Valeria en el porche, contemplando los campos de trigo que se mecían con la brisa. El vestido prestado le quedaba grande, pero había improvisado un cinturón con un cordel. «¿Quieres conocer la granja?», ofreció Eduardo. «El médico dijo que caminar te hará bien». Caminaron lentamente por los senderos entre cultivos. Eduardo le explicaba cada sección: trigo, maíz, frijol y un pequeño huerto de verduras. «Este año ha sido difícil», confesó. «La sequía arruinó parte de la cosecha y los precios están por los suelos». Valeria se detuvo frente a una sección de maíz que lucía amarillenta. «Este suelo está demasiado ácido», dijo con naturalidad, agachándose para tomar un puñado de tierra. «Necesita cal agrícola para equilibrar el pH y rotación con leguminosas para fijar nitrógeno». Eduardo la miró asombrado. «¿Cómo sabes eso?». Valeria parpadeó, sorprendida de sus propias palabras. «No lo sé, simplemente lo sé». «Parece que conoces mucho de agricultura», comentó Eduardo intrigado. «Aparentemente», respondió ella tan desconcertada como él. «Es extraño recordar conocimientos, pero no experiencias personales». Durante los días siguientes, Valeria mostró más conocimientos inesperados. Sugirió modificar el sistema de riego para ahorrar agua, recomendó tratamientos naturales para combatir plagas, e incluso propuso un calendario de siembra más eficiente. «¿Seguro que no eres ingeniera agrónoma?», bromeó Eduardo una tarde, mientras implementaban juntos un sistema de compostaje. «Si lo soy, me debieron pagar muy bien», contestó ella mostrando sus manos que comenzaban a encallecerse. «Estas no son manos acostumbradas al trabajo duro». En la Ciudad de México, la situación era caótica en las oficinas de Empresas Agrícolas Fuentes. Javier revisaba los informes de los equipos de búsqueda sin encontrar rastro de su hija ni del piloto. «Llevan 10 días buscando», dijo su asistente. «La zona es muy extensa y el mal tiempo complicó todo». «Aumenta la recompensa», ordenó Javier pasándose una mano por el cabello canoso, «y contacta con todas las clínicas y hospitales rurales. Alguien debe haberla visto». «Señor, hay otro problema»,
añadió el asistente. Los documentos de la fusión que llevaba Valentina. No me importan los malditos papeles, estalló Javier. Quiero a mi hija de vuelta. Mientras tanto, en la granja, Eduardo y Valeria desarrollaban una rutina. Por las mañanas trabajaban en los campos, implementando poco a poco las ideas de ella. Por las tardes, Eduardo le enseñaba las particularidades de la vida rural, desde ordeñar la vaca hasta reparar la cerca. Una noche, sentados en el porche después de la cena, Eduardo le contó la historia de su familia. Mi abuelo compró estas tierras con los ahorros de toda su vida, mi padre las expandió y ahora me toca a mí conservarlas, pero cada vez es más difícil. ¿Por qué no vendes?, preguntó Valeria. Parece que te ofrecen buen dinero. Eduardo negó vehementemente. Esta tierra no es solo un negocio, es mi identidad, mi historia. Cada árbol, cada piedra, cuenta una parte de quiénes somos los ríos. Valeria lo observaba fascinada mientras hablaba. La pasión en sus ojos, la firmeza de sus convicciones, contrastaban con la incertidumbre que ella sentía sobre sí misma. Ojalá yo pudiera recordar mi historia, murmuró. Eduardo le tomó la mano sin pensar. Estás creando nuevos recuerdos ahora, y cuando recuperes los antiguos tendrás ambos. El contacto de sus manos provocó un silencio cargado de tensión. Eduardo se dio cuenta y la soltó, avergonzado. Perdón, yo... No te disculpes, dijo ella sonriendo. Se sintió correcto. Desde la ventana de la cocina, Dolores observaba la escena con sentimientos encontrados. Por un lado, hacía años que no veía a su hijo tan animado. Por otro, presentía que aquella mujer pertenecía a un mundo muy diferente al suyo. Dios quiera que esto no termine en dolor, murmuró, persignándose. Los días se convirtieron en semanas. Las mejoras en la granja comenzaban a notarse. El sector de maíz reverdecía. El sistema de riego ahorraba agua preciosa, y Eduardo había implementado un plan de diversificación de cultivos siguiendo las sugerencias de Valeria. Una tarde, mientras calibraban un sistema de goteo, Eduardo se cortó la mano con una herramienta. Valeria corrió a ayudarlo. «Déjame ver», pidió, tomando su mano entre las suyas. Limpió la herida con agua de su cantimplora y la vendó con su pañuelo con movimientos precisos. «Parece que también sabes de primeros auxilios», comentó Eduardo impresionado. «Aparentemente tengo muchas habilidades útiles», bromeó ella. «Solo falta descubrir quién soy». Sus rostros quedaron muy cerca. Eduardo podía contar las pecas en la nariz de Valeria, notar el brillo especial en sus ojos miel. Sin pensarlo, se inclinó hacia ella. Valeria no retrocedió. El beso fue suave, tentativo, como una pregunta. Cuando se separaron, ambos parecían sorprendidos. «Yo no debí», comenzó Eduardo. «Sí debiste», lo interrumpió Valeria, volviendo a besarlo, esta vez con más seguridad. Bajo el sol de la tarde, entre los surcos de la tierra que ambos habían trabajado juntos, sellaron algo que había estado creciendo tan naturalmente como las plantas a su alrededor. Esa noche, Eduardo no podía dormir. ¿Qué pasaría cuando Valeria recuperara la memoria? ¿Y si tenía una familia esperándola? ¿Un esposo? La idea le provocó un nudo en el estómago. En su habitación, Valeria tampoco dormía. Fragmentos inconexos aparecían en sus sueños. Edificios altos, reuniones formales, documentos importantes. Nada tenía sentido, pero le provocaban una inquietud creciente, como si hubiera olvidado algo vital. Mayo trajo consigo aires cálidos y el florecimiento completo de los sentimientos entre Eduardo y Valeria. La granja parecía transformarse bajo el cuidado de ambos, igual que sus corazones. «Este sector ha mejorado mucho», comentó Eduardo una mañana, observando el trigo que ahora crecía fuerte y dorado. «Todo se trata de entender lo que la tierra necesita», respondió Valeria, agachándose para tomar un puñado de suelo. «Como las personas. Solo necesitan atención y cuidado adecuados». Sus miradas se encontraron, diciendo sin palabras lo que ambos sentían. Eduardo se maravillaba cada día de cómo esta mujer misteriosa se había integrado tan naturalmente a su vida, como si siempre hubiera pertenecido allí. Por las mañanas trabajaban juntos en los campos,
implementando técnicas que Valeria sugería con una seguridad que contrastaba con su amnesia. Por las tardes, Eduardo le enseñaba las tradiciones locales, desde preparar mole hasta las leyendas chiapanecas que su abuelo le contaba de niño. Al caer la noche, sentados en el viejo columpio del porche, compartían sueños, temores y esperanzas. ¿Nunca has pensado en salir de aquí?, preguntó Valeria una noche estrellada. Conocer otros lugares, otras formas de vida. Eduardo contempló el horizonte antes de responder. Cuando era joven, sí. Incluso estudié 2 semestres de agronomía en la capital, pero mi padre enfermó y tuve que volver. Después, la granja se convirtió en toda mi vida. ¿Y no te arrepientes? A veces me pregunto qué hubiera pasado, pero no me arrepiento. Tomó la mano de Valeria, especialmente ahora. Valeria apoyó su cabeza en el hombro de Eduardo. La sensación le resultaba extrañamente familiar y nueva al mismo tiempo. ¿Habría tenido alguien en su vida anterior? La idea la atormentaba ocasionalmente. Mientras tanto, en la cocina, Dolores preparaba chocolate caliente, observando a la pareja por la ventana. «Se ven tan enamorados», comentó Lucía, una vecina que había venido a visitarla. «Demasiado rápido», respondió Dolores con preocupación. «Me alegra ver a Eduardo feliz, pero esta mujer... hay algo en ella que no encaja aquí. ¿Sus manos finas? ¿Su manera de hablar?», sonrió Lucía. «Es obvio que viene de dinero, comadre. Pero el amor no conoce de clases sociales». «No es solo eso», Dolores bajó la voz. «Cuando cree que nadie la ve, mira al horizonte con tanta nostalgia, como si supiera que no pertenece aquí». En la Ciudad de México, Javier Fuentes no se rendía. Había contratado investigadores privados, ofrecido recompensas astronómicas y utilizado todas sus influencias políticas. En su oficina del piso 30, rodeado de fotografías de su hija, repasaba los informes una y otra vez. «Han pasado 5 semanas, señor», dijo su asistente con cautela. «Quizás deberíamos considerar la posibilidad de que...». «Ni lo menciones», cortó Javier. «Valentina está viva». «Lo siento aquí», se golpeó el pecho. «Una padre sabe estas cosas». El asistente asintió sin atreverse a contradecirlo. «El problema es que la zona es muy remota, muchos pueblos pequeños, granjas aisladas, y con el puente principal dañado por las tormentas, algunos lugares quedaron incomunicados por semanas. Amplía el radio de búsqueda», ordenó Javier, «y prepara una conferencia de prensa. Voy a aumentar la recompensa». De vuelta en la granja, el amor entre Eduardo y Valeria florecía cada día. Juntos habían implementado un sistema de cultivo intercalado que prometía mejorar significativamente la producción. «Si esto funciona», explicaba Eduardo a otros agricultores locales que habían venido a ver las innovaciones, «podríamos reducir la dependencia de fertilizantes químicos a la mitad». Los hombres escuchaban con escepticismo inicial, pero la evidencia era innegable. Los cultivos de Eduardo lucían más saludables que los suyos. «¿Y dices que fue idea de tu... amiga?», preguntó uno, mirando a Valeria, que explicaba el sistema de compostaje a otro grupo. «Sí, ella sabe mucho de agricultura moderna», respondió Eduardo con orgullo. «Qué suerte encontrar una mujer así», comentó otro con tono sugerente. «Bonita, y además sabe de campos». Eduardo no respondió, pero su mirada dejaba claro que no toleraría faltas de respeto hacia Valeria. Esa tarde, cuando todos se marcharon, Eduardo encontró a Valeria sentada junto al arroyo, con expresión preocupada. «¿Qué te pasa?», preguntó, sentándose a su lado. «Tuve otro sueño anoche», respondió ella. «Estaba en una oficina enorme, firmando documentos importantes. Alguien me llamaba señorita Fuentes, y había un hombre mayor, muy parecido a mí». Eduardo sintió un escalofrío. Era la primera vez que un sueño de Valeria incluía un nombre. «Fuentes», repitió. «Tus iniciales son BF. ¿Podría ser tu apellido?». «Es posible». Valeria cerró los ojos, concentrándose. Se sentía tan real, Eduardo, como si fuera un recuerdo, no un sueño. «¿Recuerdas algo más?». «No con claridad, solo sensaciones, responsabilidad, presión, expectativas altas». Abrió los ojos y miró al horizonte. «A veces me pregunto si realmente quiero recordar, y si mi vida anterior era... complicada».
Eduardo la rodeó con su brazo. Sea cual sea tu pasado, ahora estás aquí, y cuando recuperes la memoria podrás decidir qué vida quieres. ¿Y si mi decisión te lastima?, preguntó ella en voz baja. Eduardo guardó silencio un momento antes de responder. Prefiero arriesgarme contigo que vivir seguro sin ti. Esa noche, bajo un cielo estrellado, hicieron el amor por primera vez. Fue un encuentro tierno y apasionado a la vez, donde cada caricia parecía decir lo que las palabras no podían expresar. Después, mientras Valeria dormía a su lado, Eduardo contemplaba su rostro sereno. ¿Quién era realmente esta mujer que había caído literalmente del cielo a su vida? ¿Y qué pasaría cuando su pasado la reclamara? Los días siguientes transcurrieron en una burbuja de felicidad. Trabajaban juntos en los campos por la mañana, compartían comidas con Dolores al mediodía, y por las noches planeaban mejoras para la granja como si tuvieran todo el futuro por delante. Una tarde, Eduardo le reveló su preocupación más profunda. El banco amenaza con embargar la propiedad si no pago los préstamos atrasados, confesó. He estado posponiendo la decisión, pero pronto tendré que elegir, vender parte de las tierras o arriesgarme a perderlo todo. Valeria lo escuchó atentamente, con la mente trabajando a toda velocidad. Necesitas diversificar, dijo finalmente. El modelo de monocultivo ya no es sostenible para pequeños agricultores. Con los cambios que hemos implementado, podrías enfocarte en productos orgánicos premium que tienen mejor precio en el mercado. Eduardo la miró asombrado. Hablas como toda una empresaria. Quizás lo fui, sonrió ella, aunque un destello de inquietud cruzó su mirada. Esa noche, Valeria tuvo otro sueño más vívido que los anteriores. Se vio a sí misma en una sala de juntas, presentando un proyecto de expansión agrícola. Con esta adquisición, Empresas Fuentes controlará el 40% del mercado nacional. Escuchó su propia voz. Y luego la imagen de un pequeño avión privado, y ella revisando documentos mientras volaban sobre campos verdes. Despertó sobresaltada, con el corazón latiendo aceleradamente. A su lado, Eduardo dormía profundamente. Lo observó con una mezcla de amor y temor creciente. Los fragmentos de su memoria comenzaban a encajar, formando una imagen que la asustaba. ¿Y si ella representaba exactamente el tipo de amenaza que Eduardo más temía para su tierra? Junio llegó con un calor intenso que hacía brillar los campos bajo el sol implacable. La granja de Eduardo prosperaba visiblemente gracias a las innovaciones implementadas con Valeria. Los cultivos lucían saludables a pesar de la temporada seca y el sistema de riego optimizado ahorraba agua preciosa. Nunca había visto el maíz tan alto para esta época, comentó Eduardo mientras caminaban entre los surcos. Tus ideas han cambiado todo. Valeria sonrió, pero Eduardo notó cierta tensión en su rostro. ¿Qué pasa? Has estado distante estos días. Los sueños son cada vez más frecuentes, confesó ella. Fragmentos que no logro conectar del todo. Me despierto con nombres, lugares y conversaciones en la cabeza, pero cuando intento ordenarlos, se desvanecen. Eduardo le tomó la mano con firmeza. Quizás es hora de buscar ayuda profesional. El puente ya está reparado. Podríamos ir al pueblo a ver al doctor López. Valeria asintió, aunque la idea la aterraba. Cada recuerdo que recuperaba parecía alejarla más de esta vida simple que ahora amaba. Vamos el sábado al mercado del pueblo, propuso Eduardo. Aprovecharemos para consultar al médico y además quiero mostrarte la plaza central. Hay un festival artesanal. La mañana del sábado amaneció despejada. Eduardo y Valeria cargaron la camioneta con productos frescos para vender en el mercado. Vegetales orgánicos, miel de la colmena que habían instalado juntos y queso hecho por Dolores. Ten cuidado con ella, advirtió Dolores a su hijo cuando Valeria fue por su sombrero. La vi anoche llorando en el porche, mirando las estrellas. Solo está confundida, mamá. Es normal con la amnesia. No es solo eso, hijo. Temo que cuando recupere la memoria, tu corazón quede hecho pedazos. Eduardo besó la frente de su madre. Mi corazón es fuerte. No te preocupes. El trayecto al pueblo fue agradable. Eduardo señalaba puntos de interés, contando historias de su infancia. Valeria lo escuchaba fascinada, imaginando al pequeño Eduardo corriendo por estos campos,
creciendo arraigado a esta tierra que tanto amaba. Cuando era niño, mi padre me traía al mercado cada sábado, explicó Eduardo mientras entraban al pueblo. Era la única vez que comíamos tacos de carnitas. Todo lo demás lo producíamos nosotros. El mercado vibraba con colores, olores y sonidos. Instalaron su pequeño puesto entre otros agricultores locales. Valeria se adaptó rápidamente, atendiendo a los clientes con naturalidad. «Tienes don de gentes», observó Eduardo cuando vendieron casi todo en pocas horas. «Los clientes confían en ti». «Se trata de entender lo que buscan», respondió ella, «como con la tierra». Al mediodía recorrieron el festival artesanal en la plaza. Eduardo le compró un collar de cuentas coloridas que el artesano aseguró traía buena suerte en el amor. «Para que siempre recuerdes este día», dijo al ponérselo. Valeria lo besó suavemente, conmovida por el gesto. «Cada momento contigo es un recuerdo que atesoro». Eduardo la abrazó, sintiendo que por primera vez en años su futuro tenía una dirección clara y brillante. «Vamos a ver al doctor», dijo finalmente. «Después podemos comer esos tacos que te prometí». Mientras cruzaban la plaza hacia la clínica, Valeria se detuvo frente a un puesto de revistas. Su rostro palideció súbitamente. «¿Qué pasa?», preguntó Eduardo alarmado. Con mano temblorosa, Valeria señaló una revista nacional. En la portada, un hombre de unos 60 años, elegantemente vestido, aparecía junto a una fotografía más pequeña que mostraba a una mujer joven. El titular rezaba: «Magnate agrícola ofrece recompensa millonaria por información sobre su hija desaparecida». «Soy yo», susurró Valeria señalando la foto, «y ese hombre es mi padre». Eduardo tomó la revista y la examinó más de cerca. No había duda. La joven en la fotografía era Valeria, aunque con el pelo perfectamente arreglado y vestida con ropa elegante. Valentina Fuentes, heredera del Imperio Agrícola Fuentes, desapareció hace 2 meses cuando su avión privado se estrelló en algún lugar de Chiapas, leyó Eduardo, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Valeria se tambaleó, llevándose las manos a la cabeza. Los recuerdos volvieron como una avalancha incontrolable. Su infancia en una mansión, sus estudios en el extranjero, las reuniones de directorio donde representaba a su padre, el viaje para inspeccionar tierras potencialmente adquiribles en Chiapas. «Eduardo», gritó antes de desmayarse en plena plaza. Cuando despertó estaba en una pequeña clínica. Eduardo sostenía su mano, con expresión devastada. «Valentina Fuentes», dijo ella, incorporándose lentamente. «Ese es mi nombre. Soy la hija única de Javier Fuentes, dueño de Empresas Agrícolas Fuentes». Eduardo asintió en silencio. El doctor les había dejado solos tras confirmar que físicamente estaba bien, pero que la impresión había sido muy fuerte. «Lo recuerdo todo ahora», continuó ella con lágrimas en los ojos. «Venía a esta región para evaluar la compra de tierras. Nuestra empresa está expandiéndose y esta zona tiene potencial para cultivos industriales». Eduardo soltó su mano lentamente. «¿Tu empresa compra tierras como la mía?», preguntó con voz quebrada. Valentina no pudo sostenerle la mirada. «Nos especializamos en adquirir propiedades con problemas financieros, sí. Las consolidamos en operaciones más grandes y eficientes». Un silencio pesado cayó entre ellos. Toda la felicidad de la mañana se había esfumado en un instante. «¿Sabías que mi granja estaba en tu lista?», preguntó finalmente Eduardo. «No lo recuerdo específicamente, pero es probable», admitió ella. «Eduardo, debes entender que yo no...» «Todo este tiempo», la interrumpió él poniéndose de pie, «mientras trabajábamos juntos, mientras me enamoraba de ti, ¿tu empresa planeaba quitarme mi tierra?». «Yo no sabía quién era», protestó Valentina. «Lo que vivimos fue real. Lo que siento por ti es real». Eduardo la miró fijamente, con una mezcla de dolor e incredulidad. «¿Y ahora qué? ¿Volverás a tu mansión y te olvidarás del pobre campesino?». «No digas eso». Valentina intentó tomar su mano, pero él retrocedió. «Podemos encontrar una solución. Ahora que sé lo importante que es esta tierra para ti, para tu familia». El sonido de un helicóptero interrumpió la conversación. Se hizo cada vez más fuerte hasta que pareció estar encima de la clínica. «Mi padre», susurró Valentina.
Debieron llamarlo cuando me identificaron. Minutos después la puerta se abrió de golpe. Javier Fuentes, imponente en su traje caro a pesar del calor, entró seguido por dos hombres con aspecto de guardaespaldas y un médico privado. «¡Valentina!», exclamó corriendo a abrazarla. «¡Mi niña! Sabía que estabas viva, lo sabía». Valentina correspondió al abrazo mecánicamente, su mirada fija en Eduardo, que observaba la escena desde un rincón. «Papá, estoy bien. Este hombre me salvó la vida y me cuidó todo este tiempo». Javier miró a Eduardo como si apenas notara su presencia. «Ah, sí, le estoy muy agradecido, señor Ríos». «Eduardo Ríos», respondió secamente. «Por supuesto, señor Ríos. Recibirá una generosa recompensa por sus servicios». Eduardo enderezó la espalda con dignidad. «No quiero su dinero, señor Fuentes. No cuidé a su hija por dinero». Javier lo observó con renovado interés, notando las miradas entre él y Valentina. «Ya veo», dijo finalmente. «De cualquier forma, mi equipo se pondrá en contacto para compensarlo adecuadamente. Ahora, si nos disculpa, mi hija necesita atención médica especializada». «Espera, papá», protestó Valentina cuando los médicos empezaron a prepararla para trasladarla. «Necesito hablar con Eduardo». «Hablarás después, cariño. Ahora vamos a llevarte a casa». Eduardo y Valentina intercambiaron una última mirada mientras los guardaespaldas escoltaban la camilla hacia el helicóptero. En esos breves segundos, trataron de decirse todo lo que quedaba pendiente. «Te encontraré», articuló ella en silencio. Eduardo permaneció inmóvil en la puerta de la clínica, viendo cómo el helicóptero se elevaba, llevándose no solo a Valentina, sino también los sueños que habían construido juntos. N. Julio avanzaba lentamente en la granja de los Ríos. Eduardo trabajaba desde el amanecer hasta bien entrada la noche, como si el agotamiento físico pudiera adormecer el dolor de su corazón. Las mejoras implementadas con Valentina comenzaban a dar frutos visibles. Los cultivos prosperaban a pesar del calor intenso y el sistema de riego funcionaba con eficiencia. «Te vas a enfermar si sigues así», le advirtió Dolores una tarde, llevándole agua fresca al campo. «3 semanas sin apenas dormir no es vida, hijo». Eduardo se secó el sudor de la frente y bebió en silencio. «El banco extendió el plazo del préstamo», comentó cambiando de tema. «Parece que nuestras mejoras en la productividad les dieron confianza». Dolores observó a su hijo con preocupación. Sus ojos habían perdido el brillo y las sonrisas escaseaban desde que Valentina se marchó. «¿Has sabido algo de ella?». Eduardo negó con la cabeza. «Y no quiero saber. Ella pertenece a otro mundo, mamá. Uno donde gente como nosotros solo somos números en una hoja de cálculo». Dolores suspiró, recordando cómo había visto florecer el amor entre ellos. «No juzgues tan duramente, hijo. Esa muchacha te quería de verdad». Se le notaba en los ojos. Eduardo volvió al trabajo sin responder. En su bolsillo llevaba, doblado cuidadosamente, un artículo de periódico sobre el regreso de Valentina Fuentes a la vida pública. Aunque se prometió no buscar información sobre ella, no pudo evitar guardar ese recorte. Mientras tanto, en un elegante penthouse de la Ciudad de México, Valentina miraba por el ventanal hacia el horizonte urbano, sintiéndose más atrapada que cuando no recordaba quién era. Su reincorporación a Empresas Fuentes había sido celebrada con una gran fiesta a la que asistieron políticos y empresarios, todos ansiosos por hacer negocios con la heredera del imperio agrícola. «El consejo está impresionado con tu rápida recuperación», comentó Javier, entrando a su oficina con una carpeta. «Quieren que presentes el proyecto de expansión la próxima semana». Valentina apenas reaccionó. Desde su regreso, se había sumergido en el trabajo como mecanismo de defensa contra los recuerdos de su tiempo en la granja. «¿El proyecto que incluye la compra de tierras en Chiapas?», preguntó tensándose. «Entre otras regiones, sí», confirmó Javier. «De hecho, tengo buenas noticias. El estudio hidrológico que encargamos muestra grandes reservas de agua subterránea en esta zona específica». Extendió un mapa sobre el escritorio. Valentina sintió que el aire le faltaba al reconocer la región donde se ubicaba la granja de Eduardo. «Muchos pequeños agricultores están a punto de quebrar», continuó Javier. «Con la sequía y los precios bajos, aceptarán nuestras ofertas sin dudar». «¿Y qué pasará con ellos después?»,
preguntó Valentina, recordando las historias familiares de Eduardo. Javier la miró extrañado. Recibirán compensación justa. Algunos podrán trabajar para nosotros. No somos monstruos, Valentine, Valentine. Así la había llamado siempre su padre, un apodo cariñoso que antes le gustaba. Ahora prefería Valeria, como la llamaba Eduardo. ¿Y si existe otra manera?, dijo de repente, una que beneficie tanto a la empresa como a las comunidades locales. Javier arqueó una ceja. No me digas que ese tiempo en el campo te convirtió en revolucionaria. Me hizo ver la agricultura desde otra perspectiva, respondió ella con firmeza. Hay conocimiento valioso en esos agricultores que menospreciamos, y tienen un vínculo con la tierra que ningún administrador corporativo tendrá jamás. Su padre la estudió detenidamente. Ese campesino significó mucho para ti, ¿verdad? Valentina sostuvo su mirada. Me salvó la vida y me enseñó más sobre integridad y pasión de lo que he aprendido en todas las juntas directivas. Javier suspiró, sentándose frente a ella. Hija, sé que fue una experiencia intensa, pero ese mundo no es el tuyo. Naciste para dirigir empresas, no para cosechar maíz con las manos. Tal vez pueda hacer ambas cosas, respondió ella, con una idea formándose en su mente. Durante las semanas siguientes, Valentina se sumergió en la investigación, estudió modelos de agricultura colaborativa, entrevistó a expertos en sostenibilidad y desarrolló un plan de negocios alternativo. Las noches las pasaba escribiendo cartas a Eduardo que nunca enviaba, temiendo su rechazo. Lo que no sabía era que Javier interceptaba la única carta que se atrevió a enviar, convencido de que protegía a su hija de un campesino oportunista. Una tarde de agosto, mientras revisaba informes en su despacho, Valentina descubrió algo que la dejó helada. Un plan detallado para adquirir los derechos de agua en la región de Eduardo, utilizando empresas fantasma para presionar a los pequeños agricultores a vender a bajo precio. Confrontó a su padre de inmediato. ¿Cómo puedes hacer algo así? Es despiadado. Es negocios, Valentina, respondió Javier con frialdad. Si no lo hacemos nosotros, otro lo hará. Al menos ofrecemos precios justos. ¿Justos? Les quitas el agua y luego les ofreces comprar sus tierras cuando están desesperados. Su padre la miró con dureza. Te recuerdo que hasta hace unos meses aprobabas estas estrategias sin cuestionarlas. Un accidente de avión y 2 meses con un campesino no cambian quién eres y cuáles son tus responsabilidades con esta empresa. Valentina sintió que las palabras le golpeaban como bofetadas. Era cierto. La Valentina anterior al accidente habría considerado estas tácticas como simples estrategias de negocio. El accidente no me cambió, respondió finalmente. Me mostró lo que realmente importa, y no es maximizar ganancias a cualquier costo. Salió del despacho de su padre con determinación. Esa noche comenzó a desarrollar un proyecto alternativo que revolucionaría el enfoque de empresas fuentes hacia los pequeños agricultores. Mientras tanto, Eduardo enfrentaba sus propios desafíos. El banco había extendido el plazo, pero las condiciones seguían siendo difíciles. Aunque sus cultivos mejoraban gracias a las técnicas implementadas con Valentina, los precios seguían bajos. Una mañana recibió la visita de un hombre en traje que se presentó como representante de una empresa de inversiones. Estamos interesados en comprar los derechos de agua de su propiedad, explicó el hombre. Le ofrecemos una suma considerable. Eduardo lo miró con suspicacia. El agua es lo que da vida a esta tierra. ¿Por qué querría venderla? Piénselo como una inversión, insistió el representante. Con ese dinero podría modernizar su operación y seguiría teniendo acceso al agua, solo que bajo nuevos términos. ¿Quién es realmente su empleador?, preguntó Eduardo directamente. El hombre vaciló. Una empresa de inversiones diversificadas. Le aseguro que es una oferta legítima. Eduardo lo acompañó hasta la salida. Dígale a quien lo envió que mis derechos de agua no están en venta, ni hoy ni nunca. Después de que el visitante se marchó, Eduardo investigó. Otros agricultores de la zona habían recibido ofertas similares. Algunos, desesperados por la situación económica, habían aceptado. Es una estrategia para quebrarlos, explicó a sus vecinos en una reunión improvisada. Sin control del agua, eventualmente tendrán que vender sus tierras a precio de ganga. ¿Quién está detrás de esto?,
preguntó uno de los agricultores mayores. Eduardo sospechaba la respuesta, pero no tenía pruebas. Sin embargo, cuando un vecino mencionó haber visto el logo de una subsidiaria de Empresas Fuentes en los documentos, su corazón se encogió. «¿Cómo pudiste, Valentina?», pensó esa noche, mirando las estrellas desde el mismo porche donde habían compartido tantos momentos. La respuesta llegaría antes de lo que imaginaba. En septiembre llegó con aires de cambio. Los campos de Eduardo mostraban una cosecha prometedora, pero la preocupación ensombrecía su mirada. Cada vez más vecinos vendían sus derechos de agua, presionados por la situación económica. Sin una acción decisiva, la comunidad entera terminaría perdiendo sus tierras. Una mañana, mientras revisaba el correo, encontró un sobre elegante con membrete de un bufete de abogados. La carta informaba que la propiedad vecina, abandonada hace años, había sido adquirida por Empresas Fuentes para un proyecto agrícola experimental. «Están cercándonos», murmuró Eduardo, arrugando el papel. «Solo es cuestión de tiempo». Dolores lo observaba desde la puerta de la cocina. «¿Qué vas a hacer, hijo?». Eduardo permaneció en silencio largo rato, contemplando los campos que su familia había trabajado por generaciones. «Voy a hablar directamente con ellos», decidió finalmente. «Si van a quitarnos nuestro hogar, que me lo digan a la cara». «¿Con Valentina?», preguntó Dolores con cautela. «Con Javier Fuentes», corrigió Eduardo. «Él es quien toma las decisiones». 3 días después, Eduardo subía a un autobús rumbo a la Ciudad de México, llevando solo una pequeña mochila y los documentos de propiedad de su tierra. Dolores lo despidió con una bendición y una petición. «Escúchala antes de juzgarla, hijo. A veces las cosas no son lo que parecen». El viaje de 8 horas le dio tiempo para preparar sus argumentos, pero también para recordar cada momento con Valentina. Había sido todo una mentira, o la mujer que amó realmente existió, atrapada ahora en un mundo de codicia corporativa. La Ciudad de México lo recibió con su caótico bullicio. Eduardo, acostumbrado a los espacios abiertos y el silencio del campo, se sintió abrumado. Siguiendo las indicaciones que había anotado, tomó el metro hasta las oficinas centrales de Empresas Fuentes, un imponente rascacielos de cristal y acero. En el vestíbulo, un guardia de seguridad lo detuvo. «¿Tiene cita, señor?» «No, pero necesito hablar con el señor Fuentes, es importante». El guardia lo miró de arriba abajo, notando su ropa sencilla y sus botas de trabajo. «Sin cita no puedo dejarlo pasar. ¿Puede dejar un mensaje?». Eduardo insistió, elevando la voz. «Dígale que Eduardo Ríos está aquí, el hombre que salvó a su hija». El alboroto atrajo la atención de otros guardias que se acercaron amenazantes. En ese momento, desde el piso 30, Valentina miraba distraídamente por la ventana de su oficina. Un movimiento en la entrada del edificio llamó su atención. Su corazón dio un vuelco al reconocer la figura de Eduardo discutiendo con los guardias. Sin pensarlo 2 veces, tomó el ascensor de ejecutivos. Mientras los guardias escoltaban a Eduardo hacia la salida, una voz femenina resonó en el vestíbulo. «¡Eduardo!». Valentina corrió hacia él, deteniéndose a pocos pasos, insegura de cómo sería recibido su gesto. Eduardo la miró en silencio, absorbiendo los cambios. Su elegante traje de ejecutiva, su cabello perfectamente arreglado, sus zapatos de tacón. Tan diferente de la mujer que trabajaba junto a él en los campos, pero con los mismos ojos que lo habían mirado con amor. «Déjenlo pasar», ordenó ella a los guardias. «Es mi invitado personal». En el ascensor, el silencio entre ellos era denso. Valentina fue la primera en hablar. «Te escribí varias veces, nunca respondiste». «Nunca recibí nada», respondió Eduardo sorprendido. La revelación quedó suspendida entre ellos mientras el ascensor llegaba al piso ejecutivo. Valentina lo condujo a su oficina, un espacio amplio con vista panorámica de la ciudad. «Tu mundo es muy diferente al mío», comentó Eduardo, observando la lujosa decoración. «Solo en apariencia», respondió ella. «¿Qué te trae aquí, Eduardo?». Él la miró directamente, recuperando su determinación inicial. «Tu empresa está comprando derechos de agua en mi región. Están forzando a los agricultores a vender sus tierras». Valentina palideció. «¿Qué? El proyecto debería estar suspendido. Di órdenes específicas». «Pues alguien no las está siguiendo»,
interrumpió Eduardo. Cada semana, más vecinos venden por desesperación. Valentina tomó el teléfono y llamó a su asistente. Trae el expediente completo del proyecto Chiapas y comunícame con el departamento legal. Ahora. Se volvió hacia Eduardo. No estoy detrás de esto, te lo juro. He estado desarrollando un proyecto completamente diferente. Antes de que pudiera explicar más, la puerta se abrió. Javier Fuentes entró con expresión sorprendida, que rápidamente se transformó en frialdad al ver a Eduardo. «Señor Ríos, qué sorpresa encontrarlo aquí». «Papá», intervino Valentina. «¿Sabías que el proyecto de adquisición en Chiapas sigue activo a pesar de mi orden de suspenderlo?» Javier se sirvió un vaso de agua con calma estudiada. «Como CEO, consideré que tu decisión era prematura. El Consejo ya había aprobado el plan original». «Me mentiste», exclamó Valentina. «Me dijiste que esperarías mi propuesta alternativa. Y lo haré cuando esté lista. Mientras tanto, los negocios continúan», respondió Javier, mirando a Eduardo. «Supongo que viene a negociar su propiedad, señor Ríos». Eduardo se irguió, sosteniendo la mirada del poderoso empresario. «Vengo a decirle que su estrategia no funcionará. Estamos organizando a los agricultores. No venderemos nuestras tierras ni nuestros derechos de agua». Javier sonrió con condescendencia. «Admiro su espíritu, pero la realidad económica es ineludible. Sin capital para modernizarse, los pequeños agricultores como usted no sobrevivirán a la próxima década. A menos que exista una alternativa», interrumpió Valentina tomando una carpeta de su escritorio. «El proyecto en el que he estado trabajando». Extendió varios documentos sobre la mesa. Un plan detallado para una cooperativa agrícola que integraría a pequeños productores con tecnología y acceso a mercados premium. Los agricultores mantienen sus tierras y autonomía, pero reciben apoyo técnico y financiero. Empresas Fuentes obtiene productos de alta calidad para nuestra nueva línea orgánica y sostenible, explicó con pasión. Todos ganamos. Eduardo estudió los documentos con asombro creciente. El plan incorporaba muchas de las técnicas que habían implementado juntos, pero a escala industrial. Javier revisó los números con ojo crítico. El retorno de inversión es menor que con el modelo tradicional. A corto plazo sí, admitió Valentina. Pero a largo plazo, construimos una cadena de suministro más estable y ganamos la lealtad de los productores, sin mencionar el valor de la marca como empresa socialmente responsable. Eduardo intervino, señalando aspectos técnicos del plan. Esta rotación de cultivos aumentaría la productividad del suelo en un 30% para el tercer año, y el sistema de certificación orgánica abriría mercados internacionales. Javier observó la interacción entre su hija y el agricultor, notando la compenetración de sus ideas y la claridad con que Eduardo entendía conceptos empresariales complejos. «No es un simple campesino, ¿verdad?», preguntó directamente. «Estudié 2 años de agronomía antes de regresar a cuidar la granja familiar», respondió Eduardo. «No tengo título, pero conozco la tierra mejor que cualquiera de sus ingenieros». Algo cambió en la expresión de Javier, un destello de respeto reluctante. Suponiendo que considerara este plan, ¿quién lo implementaría en campo? «Yo», respondió Eduardo sin dudar. «Con el apoyo técnico adecuado, podríamos convertir mi granja en un centro piloto de capacitación». Valentina contuvo la respiración mientras su padre consideraba la propuesta. Finalmente, Javier dejó los documentos sobre la mesa. «Necesitaré un análisis financiero más detallado y un plan de implementación por fases. Preséntalo al Consejo la próxima semana». Era lo más cercano a una aprobación que podían esperar. Cuando Javier se retiró, Valentina y Eduardo quedaron solos en la oficina. «¿Realmente podría funcionar?», preguntó él, aún procesando todo lo ocurrido. «No solo funcionará», respondió ella, tomando sus manos. «Cambiará la forma en que hacemos agricultura en este país». Sus ojos se encontraron y la conexión que habían forjado trabajando juntos en los campos renació con fuerza. «Te extrañé cada día», confesó Eduardo. «Intenté olvidarte, pero...» «Yo también», interrumpió ella. «Escribí cartas que mi padre nunca envió. Te busqué en cada informe de la región». Eduardo acarició su mejilla suavemente. «¿Qué hacemos ahora? Pertenecemos a mundos diferentes». «No», sonrió Valentina. «Pertenecemos al mismo mundo.
Solo necesitábamos construir un puente entre tus campos y mis oficinas. 3 meses después, la granja de Eduardo se había transformado. Nuevas instalaciones albergaban un centro de capacitación donde agricultores locales aprendían técnicas sostenibles. El programa piloto de Valentina había recibido aprobación total tras su presentación al Consejo, impresionados por los resultados preliminares. En Nochebuena, mientras la comunidad celebraba en la granja renovada, Eduardo llevó a Valentina al mismo lugar donde compartieron su primer beso, bajo un cielo estrellado. «Hace unos meses caíste del cielo a mi vida», dijo arrodillándose frente a ella, «y aunque te fuiste, encontraste el camino de regreso. No quiero volver a perderte». De su bolsillo sacó un anillo sencillo pero hermoso, con una pequeña esmeralda que brillaba bajo la luz de la luna. «Valentina Fuentes, me harías el honor de ser mi esposa. No tengo una mansión que ofrecerte, pero tengo una vida donde podemos construir algo extraordinario juntos». Con lágrimas en los ojos, Valentina extendió su mano. «Sí, Eduardo Ríos, 1000 veces sí». El anillo encajó perfectamente, como si siempre hubiera estado destinado a estar allí. A lo lejos, entre los invitados, Javier Fuentes observaba la escena con una mezcla de resignación y orgullo. Su hija había encontrado su propio camino, diferente al que él había planeado, pero no menos valioso. La boda se celebró en primavera, cuando los campos florecían con nueva vida. Empresarios en trajes caros se mezclaban con agricultores de manos callosas, todos celebrando la unión que simbolizaba mucho más que el amor entre dos personas. Era el matrimonio de dos visiones del mundo que, juntas, prometían un futuro más brillante para ambas. La suave brisa de abril mecía los campos de trigo dorado mientras el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte. Habían pasado 3 años desde aquel día en que Eduardo y Valentina unieron sus vidas, y la granja que una vez estuvo al borde de la quiebra ahora florecía como nunca antes. «Papá, papá». La pequeña voz de Lucía, de 2 años, resonaba entre los campos mientras corría con pasos todavía inseguros hacia Eduardo, quien revisaba los sistemas de riego. «Cuidado, princesa», sonrió él, agachándose para recibirla en sus brazos. «¿Dónde dejaste a mamá?» «Aquí estoy», respondió Valentina, caminando por el sendero con una tableta en la mano. Nuestra hija decidió que la videoconferencia con Japón era el momento perfecto para escaparse. Eduardo levantó a la niña, cuyos rasgos combinaban perfectamente los de ambos, el cabello oscuro de él y los ojos color miel de ella. «¿Los japoneses siguen interesados en nuestro modelo?» «Más que interesados», confirmó Valentina, guardando la tableta. «Quieren implementarlo en su prefectura de Hokkaido. Es la 3ª delegación internacional este mes». Se detuvieron un momento para contemplar lo que habían construido. Lo que comenzó como un proyecto piloto se había convertido en un centro de innovación agrícola reconocido internacionalmente. La antigua casa de Eduardo ahora estaba acompañada por modernas instalaciones. Un laboratorio de suelos, aulas de capacitación y una pequeña planta procesadora que permitía a los agricultores locales dar valor agregado a sus productos. «A veces no puedo creer todo lo que ha pasado en estos 3 años», murmuró Eduardo. Valentina entrelazó sus dedos con los de él. «¿Te arrepientes de algo?» «Ni un segundo», respondió él besando su frente. Aunque no esperaba tener que usar traje tan seguido. Ambos rieron. Eduardo había aprendido a moverse con comodidad en las juntas directivas de la empresa, mientras Valentina había adoptado la vida del campo con naturalidad, como si siempre hubiera pertenecido allí. Habían encontrado un equilibrio, dividiendo su tiempo entre la Ciudad de México y la granja, aunque cada vez pasaban más tiempo en esta última. El sonido de un auto aproximándose los alertó. Un lujoso vehículo se detuvo frente a la casa principal. «Mi papá llegó temprano», comentó Valentina. La relación entre Eduardo y Javier había evolucionado de la desconfianza inicial a un respeto mutuo. El éxito del programa de agricultura sostenible había superado incluso las proyecciones más optimistas, y Javier tuvo que admitir que la visión de su hija y su yerno tenía mérito. «¡Abuelo!», gritó Lucía, agitando sus brazos para que la bajaran. Javier Fuentes, ahora con algunas canas más, pero la misma energía de siempre,
abrió los brazos para recibir a su nieta. «Mi pequeña empresaria», exclamó levantándola, «te traje un regalo de París». «Papá, ya hablamos sobre malcriarla», advirtió Valentina, aunque sin poder ocultar su sonrisa. «Es mi única nieta, tengo derecho a consentirla», respondió Javier, sacando una pequeña caja de su bolsillo. «Además, hoy es un día especial. Acabo de recibir la confirmación. Ganamos el Premio Nacional de Innovación Agrícola». La noticia los tomó por sorpresa. Habían sido nominados, pero la competencia incluía proyectos con mucho más respaldo financiero. ¿Ganamos?, preguntó Eduardo, incrédulo. ¿El modelo de cooperativa? No solo eso, añadió Javier con orgullo. El comité destacó especialmente el impacto social. Las 80 familias que ahora forman parte del programa han aumentado sus ingresos en más del 40%. Valentina abrazó a Eduardo, emocionada. Lo que había comenzado como un sueño en medio de circunstancias trágicas, ahora transformaba vidas reales. Dolores apareció en el porche, ahora renovado, pero conservando el columpio donde Eduardo y Valentina habían compartido tantas conversaciones. «La cena está lista», anunció, «y escuché las buenas noticias. Esto merece una celebración». A sus 71 años, Dolores se había convertido en una especie de celebridad entre los visitantes del centro. Sus recorridos por los huertos de plantas medicinales tradicionales y sus talleres de cocina regional atraían a personas de todo el mundo interesadas en preservar conocimientos ancestrales. Durante la cena, servida en la mesa grande del jardín bajo luces tenues, recordaron el extraordinario camino que los había llevado hasta allí. «Hace 3 años y medio, ni siquiera sabía quién era», comentó Valentina, sosteniendo su copa. «Y ahora sé exactamente quién soy. Una mujer con raíces en 2 mundos que encontró su propósito combinándolos. Por los accidentes afortunados», brindó Eduardo, «o tal vez no tan accidentales». Javier, quien rara vez mostraba vulnerabilidad, se animó a compartir. «Cuando tu madre murió, Valentina, pensé que lo único importante era construir un imperio para ti. Me equivoqué. Lo importante era que encontraras tu propio camino, aunque fuera cayendo del cielo en un campo de trigo». Tras la cena, mientras Dolores acostaba a Lucía con uno de sus cuentos, Eduardo y Valentina caminaron hasta su lugar especial, el mismo donde él le había propuesto matrimonio. La noche estrellada les recordaba aquellos primeros días juntos. «¿Recuerdas cuando pensabas que eras solo Valeria, una misteriosa mujer sin pasado?», preguntó Eduardo, abrazándola por la espalda. «A veces la extraño», confesó ella. «Había cierta libertad en no saber quién se suponía que debía ser». «Pero no habrías podido cambiar tantas vidas», respondió él. «Ni la mía ni la de todos los agricultores del programa, ni siquiera la de tu padre». Valentina asintió, recostándose contra su pecho. «Mañana tengo una reunión con el ministro de Agricultura. Quieren replicar nuestro modelo en 5 estados más. Y yo debo preparar el taller para los agricultores de Oaxaca que llegan pasado mañana», añadió Eduardo. Sus vidas se habían vuelto ocupadas, llenas de responsabilidades, pero nunca perdían estos momentos juntos, conectados con la tierra y entre ellos. «A veces me pregunto qué habría pasado si mi avión no se hubiera estrellado precisamente en tu campo», reflexionó Valentina. «Yo no», respondió Eduardo con seguridad. «Estábamos destinados a encontrarnos. Si no era así, habría sido de otra forma». Valentina se giró en sus brazos para mirarlo. «El pragmático Eduardo Ríos hablando de destino», bromeó. «3 años casado contigo me han hecho creer en lo imposible», sonrió él. Se besaron bajo el mismo cielo que había sido testigo de su historia de amor, mientras en la distancia los edificios del Centro de Investigación Agrícola Sustentable brillaban con luces tenues. Lo que comenzó como un encuentro fortuito entre 2 mundos aparentemente incompatibles había florecido en un futuro que ninguno de los dos había imaginado, pero que, juntos, habían hecho realidad. A lo lejos, la risa de Lucía llegaba desde la casa, recordándoles que su historia apenas comenzaba. La semilla de su amor había dado frutos más abundantes de lo que jamás hubieran soñado, y seguiría alimentando generaciones futuras, tan cierto como que cada primavera trae nuevas cosechas a los
Campos que unieron sus destinos.